Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Y Toño, vamos a hablar de un tema muy importante, hay que poner mucha atención porque pues es de todas y todos, el tomar estas recomendaciones porque a todos nos puede pasar. Vamos a entender un poquito de las emociones y sus procesos pues en nuestro intestino, ¿no? ¿Cómo influyen? Claro, y bueno, seguramente a ustedes les ha pasado que han tenido un enojo y de repente sienten un dolor en el estómago, una emoción, ¿no? También, entonces pasa de muchas cosas, pero bueno, lo vamos a averiguar, vamos a ver qué es lo que sucede precisamente con estas emociones. Y el día de hoy está con nosotros Rebeca Landa, directora, ella es directora general de Biostima Cuernavaca, para decirnos cómo influyen precisamente las emociones en nuestros procesos intestinales. Bienvenida, Rebeca. Totalmente, muchísimas gracias por recibirme una vez más, feliz de estar con ustedes como siempre para brindarles esta información porque definitivamente es información que necesitamos conocer, porque llega un momento en que empezamos a normalizar el vivir estreñidos, el no poder evacuar, ¿no? Comer 3 veces al día y no evacuar ni una sola vez. Empezamos a normalizar el que vivimos inflamados, ¿no? Que termina el día y de pronto ya tenemos una pancita y a las mujeres incluso hay veces que hasta felicidades por tu embarazo y no estás embarazada, ¿no? Sí. Empezamos a normalizar tener gases constantes, incluso diarreas constantes. Y la realidad es que eso no es normal. Son procesos intestinales que te están diciendo que algo no está funcionando bien en tu intestino y que tienes que trabajarlo. Ahora bien, queremos hablar el día de hoy de cómo las emociones influyen en estos procesos intestinales. Muchas veces, muchas personas llegan con nosotros y me dicen, oye, pues fíjate que tengo colitis nerviosa, ¿no? Que no sé ni de dónde viene, pero me han detectado con colitis nerviosa. Justo se llama colitis nerviosa porque proviene de las emociones. Todas las emociones de tipo negativo, por ponerles una categoría, ya sea la tristeza, el estrés, el enojo, la ansiedad, la depresión, como se llame la emoción, lo que hacen este tipo de emociones con los músculos de nuestro cuerpo y órganos es contraerlos, ¿ok? Entonces, por eso, cuando tenemos mucho estrés, hay una contractura a nivel muscular. Nos duele el músculo porque está haciendo esto. El intestino, que es como un tubito en donde entra y sale, cuando tengo mucho estrés, tristeza, ansiedad, depresión, lo que sea, hace esto. Se cierra, ¿ok? Entonces, esta alteración que no tiene que pasar es la que empieza a provocar que me duela, que me inflame, que me estriña, que me dé diarrea, etcétera. El ejemplo más claro es cuando tenemos un coraje muy fuerte. Cuando tenemos un coraje, de estos corajes que, híjole, ¿no? Hasta te pone rojo y sientes que toda la sangre se te sube a la cabeza. Hay personas que les duelen, hay quienes estriñen, hay quienes les da diarrea, incluso hay quienes vomitan, porque el intestino está haciendo esto. Entonces, esta es la reacción que está teniendo tu intestino para defenderse de esto que está pasando, ¿ok? Entonces, las emociones influyen directamente. Hay una conexión que se llama eje intestino-cerebro, porque el intestino produce neurotransmisores igual que el cerebro. ¿Qué significa esto? Que toda la emoción también se está viniendo acá. Por eso le llaman segundo cerebro. Por eso le llaman segundo cerebro, efectivamente. Entonces, de pronto, muchas veces llegan con nosotros para tratar de poder sanar el padecimiento, que es el estreñimiento, la colitis, la inflamación, las diarreas, pero es importante que nos concienticemos que si no trabajamos la parte emocional, el problema va a seguir pasando. Entonces hay muchas personas que dicen, es que ya no quiero vivir con la inflamación, ya no quiero vivir con estreñimiento, pero viven en un tope de estrés del 10 máximo, ¿ok? Que todo el día están súper estresados, súper saturados y demás. Si no trabajas el estrés, el problema va a seguir pasando, que es mucho lo que pasa cuando tomamos algún tratamiento. Vamos, nos dan las famosas pastillitas para disminuir la inflamación, para disminuir el reflujo, etcétera. No la tomamos, pero al otro día nos vuelve a pasar. En una semana nos vuelve a pasar. Nada más está retrasando. Correcto, porque seguimos con las emociones a tope y no las estamos enviando. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando estamos enojados o tristes o deprimidos y nos dicen, no comas aguacate porque te va a hacer daño, ¿no? Y entonces dejamos de comer el delicioso aguacate y le echamos la culpa al aguacate, pero no es el aguacate. La realidad es que si yo me comiera el aguacate y mi intestino estuviera normal, en su proceso normal, no me tendría por qué hacer daño. Pero como aguacate y mi intestino está totalmente saturado, está contraído totalmente, por supuesto que me cae mal.
¿no? Entonces, es importante trabajar la emoción desde el origen para poder tratar también el padecimiento y que esto no nos siga pasando. De acuerdo. Oye, importante eso. Ahora, siempre vamos con los medicamentos y todo este rollo, ¿no? Hay medicamentos también que hacen pues mucho daño para nuestros intestinos. Platícanos también de esa parte y sobre todo cuando las personas se automedican o nos automedicamos. 1000%. ¿Qué pasa con los medicamentos para tratar como estos padecimientos? Si bien nos ayudan a sanar el malestar, no nos solucionan el problema. El problema viene desde la raíz, desde el origen, ya sea que tu intestino es perezoso, que tu intestino por emociones está totalmente contraído y está provocando que tengas todos estos padecimientos. Entonces, de pronto tú tomas una pastilla, te automedicas, ¿no? Porque así somos. Sí, es que me duele la pancita y bueno, ya me eché. Tengo en mi botiquín la medicina, me dio diarrea, me la tomo, nos automedicamos, ¿no? Tenemos esta mala costumbre y entonces nos automedicamos, pero realmente lo único que estamos haciendo es quitar el malestar. Si el malestar es no puedo evacuar, puedes ir al baño y puedes evacuar. Si el malestar es tengo diarrea, te tomas la pastilla, te tapa y dejas de hacer diarrea. Pero no estás solucionando el problema desde la raíz. Desde la raíz es desde el intestino. Cuando tienes diarrea es porque tu proceso intestinal está siendo demasiado rápido y así como está llegando el alimento, así está saliendo. Cuando tienes estreñimiento, tu proceso intestinal está siendo muy lento porque tu intestino se mueve muy lento. Entonces la pastilla lo único que hace es quitarte el malestar, pero no te soluciona el problema. Conocer de dónde viene el problema desde la raíz, desde el origen, ya sea desde la parte emocional o por todo un proceso intestinal, es importante precisamente para tratarlo desde acá y dejar de estar tapando como esos hoyitos, esos huequitos y realmente le demos una solución y el problema se solucione desde la raíz. Tenemos que cambiar hábitos, sí o sí, tenemos que cambiar la alimentación, tenemos que cambiar hábitos de movimiento, tenemos que cambiar hábitos emocionales, porque si no, repito, el problema va a seguir pasando aunque nos estemos tomando medicamento. Ahora, el problema del medicamento es que si bien nos soluciona unas cosas, nos perjudica a otras, ¿no? Exacto. Y entonces algunas veces el medicamento es demasiado fuerte y empiezo a padecer ahora ardor, reflujo, acidez, ¿no? El problema es, el medicamento es muy fuerte y empiezo a tener problemas de hígado, ¿no? Entonces, también es como una balanza, ni irnos a un extremo ni al otro, porque si no, vamos a sanar una cosa, pero vamos a tener problemas de otra, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos de dónde viene el problema, desde la raíz, desde el origen, para tratarlo desde ahí y poder darle una solución. Importante también las emociones, ¿no? Muchas veces dicen, no, pues es que yo voy al especialista y me dicen solo que me tengo que relajar. Híjole, me encantaría decirte una cosa diferente, pero es verdad, tenemos que trabajar la emoción. Yo siempre les digo, es preferible que las emociones se queden en el consultorio de un especialista, ya sea de un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea necesario, a que no las sigamos mandando aquí. Porque si no las seguimos mandando aquí, nos estamos afectando a nivel salud, no solo a nivel emocional, sino también a nivel salud físico. Claro. Y eso se puede convertir en un problema mucho mayor a la larga. Sí, y es que, ¿sabes qué, Rebeca? Algo también muy importante es que hoy en día debemos de resaltar que también la salud física, o sea, sí, hay que trabajarle mucho con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, sí, pero la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, mental, son clave también y nos lo has comprobado ahorita con todo lo que nos estás explicando. Entonces ya es momento de hacer una pausa, ¿verdad? De observarnos y decir, a ver, ¿y cuánto tiempo llevo con esta inflamación? ¿Cuánto tiempo llevo con estas diarreas? Sí. ¿Cuánto llevo el no poder dormir? Porque ese es otro tema también, el descanso, ¿no? Sí. Y que nos demos cuenta que tenemos un sistema inmunológico precioso, lleno de soldaditos que nos defienden todos los días, pero que va a llegar un momento donde ya no va a poder. Y quiero que nos expliques ahí, porque lo normalizamos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es un rato, me tomo la pastilla y me calmo. Pero esto va a explotar en algún momento. Va a explotar, y mencionaste algo maravilloso, Silvina, que es el no dormir también. Cuando estamos viviendo bajo todas estas emociones nos provoca insomnio algunas veces, ¿no? Algunas veces no podemos descansar bien y entonces me duermo inflamado o me dormí estreñido o me dormí con diarrea y despierto igual. Hay otras veces que no. Hay otras veces en las que tú te vas a descansar, duermes, tu cuerpo se relaja, tu cabeza también, tus emociones también, tu cuerpo se relaja totalmente y tú despiertas y no estás inflamada.
van pasando las horas del día, te vas al trabajo, te volviste a estresar, ya te peleaste con alguien, etcétera, y otra vez te volviste a inflamar, ¿ok? ¿Por qué? Porque volviste a pasar como por todas estas emociones. ¿Qué pasa con los soldaditos? ¿Qué pasa con la flora intestinal, la famosa microbiota? Cuando tú estás teniendo todos estos soldaditos, es ciclo de la vida, ¿ok? La microbiota, las bacterias buenas que tenemos en el intestino, cuando yo vivo bajo todos estos padecimientos intestinales, diarrea, inflamación, colitis, gastritis, etcétera, los soldaditos, por así llamarlos, se van cayendo. Las bacterias se van cayendo, las vamos perdiendo, algunas se van muriendo, ¿ok? Ciclo de la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que no tengo suficiente flora intestinal, no tengo suficientes bacterias buenas para que me defiendan de todos estos procesos y entonces el problema se vuelve más grande. Cuando yo padezco un estreñimiento severo de años atrás, si yo no lo trato a tiempo, a la larga se puede convertir en un cáncer de colon. Exacto. Si yo no trabajo la colitis, a la larga se puede convertir en otro problema mucho más severo. Entonces, por eso es importante que dejemos de normalizarlo. ¿Para qué? Para que dentro de unos 10 años, Sí. 20, no estemos hablando de una enfermedad muchísimo mayor, ¿no? Claro. Qué importancia tiene todo esto que nos comentas y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Desafortunadamente, a veces solamente nos tomamos una pasita, que es un paliativo, pero ¿qué más hay? O sea, sí hay que ir, como dices, hasta la raíz, ¿no? Hasta la raíz y entender que es un complemento, es un todo, no solo cuestión de medicamento, no solo es cuestión de un paliativo o de algún tratamiento natural, sino que también tiene que ver con trabajar las emociones, trabajar el movimiento físico, trabajar el sueño y la alimentación. O sea, tiene que ser un complemento, una salud integral. Justo. Claro. ¿Para qué? Para que podamos sanarlo y que todo siga funcionando maravillosamente bien en nuestro intestino. Claro, y de eso se trata este programa, el recibir invitadas como Rebeca para que nos explique y tomar en cuenta todas estas recomendaciones. Y ya lo sabes, si hay una herida por ahí, hay una emoción atrapada, háblelo, vaya con un especialista o también platíquelo, pues ahora sí a quien más confianza le tenga. Trabajarlo para que esa emoción no nos la sigamos enviando y nos sigamos perjudicando. No guardar nada, soltarlo. Gracias a ustedes, como siempre, un gustazo. Un placer, Rebeca. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, con esta información que también se queda en nuestras redes sociales, es momento de... Una breve pausa, pero regresamos con mucho más.